Bueno, el defecto refractivo residual es la complicación más frecuente, ¿cierto?, de cualquier procedimiento refractivo. Y puede ser por subcorrección, astigmatismo o por regresión. Y el retratamiento se tendrá que indicar cuando existe insatisfacción del paciente con su agudeza visual. Eso es un requisito indispensable y no nos olvidemos y no nos perdamos de la clínica. Y por otro lado, el retratamiento deberá hacerse cuando la refracción esté estable después del primer tratamiento refractivo. Ahora, las distintas circunstancias son, en primer lugar, post-LASIK miópico, para tratar de ordenarlas un poco. Post-LASIK miópico, en que tendremos la alternativa de hacer o LASIK o PRK. Post-LASIK hipermetrópico, en que tendremos que, de acuerdo a la edad y en general, la regresión es, digamos, después de la presbicia, y tendremos que considerar el LIO, el lente intraocular, con la aspiración de cristalino transparente. Después de un lente intraocular, es que también debemos considerar un LASIK o PRK. Y post-LASIK o PRK en defectos altos o en circunstancias corneales que no lo permiten, vamos a tener que pensar en los lentes fáquicos, como se habló Berger en la mañana. Y hay muchas otras circunstancias de retratamiento en cirugía refractiva en que vamos a mostrar algunos ejemplos, como intercambio de lentes, en el vertical gas breakthrough, qué es lo que hacemos, etc. Bueno, por LASIK, sabemos que la regresión sería por la hiperplasia epitelial con aumento del grosor y curvatura. Y esto es especialmente evidente, ¿cierto?, en la hipermetropía, en que se hace una ablación periférica, ¿cierto?, para que quede más curvo el centro, sin encurvar el centro, pero esta regresión epitelial finalmente elimina el efecto con el tiempo y hay una regresión de la hipermetropía. Está claro que en el LASIK es más seguro levantar el flap o hacer una PRK que hacer un nuevo flap. Y eso hay que tenerlo en consideración. Y típicamente se ha dicho de que debemos exigir un lecho residual de alrededor de 250 a 300 micras o una PTA, que es el índice menor de 40%, como mínimo aceptado para hacer el retratamiento. En defectos refractivos altos, ¿cierto?, los líos fáquicos serían más seguros y con lejos mejor agudeza visual. Incluso a veces, nosotros sabemos, el índice de eficacia y el índice de seguridad de estos lentes es mayor a las ablaciones con láser. En distintos estudios, curiosamente, se ha visto que los factores de riesgo de retratamiento han sido la mayor edad en el primer LASIK, cosa que uno en realidad no tiene en cuenta. El sexo femenino, que tampoco es conocido este factor de riesgo. El ojo derecho salió en algunos trabajos. Y claramente lo que sí sabemos es que la mayor esfera, el mayor cilindro y el mayor equivalente esférico es un factor de riesgo de regresión y de retratamiento. Ahora, el problema en el retratamiento del LASIK es el crecimiento epitelial, intraepitelial, y la incidencia reportada en los retratamientos es de 10 a 20% versus 0 a 4% en el primer tratamiento. Y por otro lado, el retratamiento de PRK tiene mayor riesgo de haze, como muy bien lo señaló Andrés Torres en la mañana. Ahora, retratamiento LASIK versus PRK. ¿Qué hacer? Los resultados de agudeza visual, los índices de eficacia e índice de seguridad son similares. Por lo tanto, podríamos optar por cualquiera de los dos retratamientos. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Ahora, cuando hay defectos refractivos residuales altos, tal como también ya lo señaló Andrés en la mañana, podría ser mejor el LASIK y en bajos podría ser mejor la PRK. Si no,
ante dificultades de cualquiera de las dos alternativas anteriores, no dudar en un lente fáquico, aunque sea de poder bajo. Siempre ante los retratamientos, y esto es muy importante, descartar que esté comenzando una ectasia o una esclerosis nuclear, una catarata nuclear, que nos va a miopizar a este paciente, así como la ectasia. El LASIK hipermetrópico sabemos que tiene mayor tasa de retratamiento porque hay subcorrección muchas veces, hay regresión como vimos y tampoco se corrige la presbicia, que también sigue aumentando en el tiempo. Es decir, la capacidad de acomodación disminuye para todo en el tiempo y eso no se corrige con el LASIK hipermetrópico. Distinto que en la miopía, que se corrige, ¿cierto?, el defecto refractivo, se aplana la córnea y se acabó. Por lo tanto, tiene mal índice de eficacia, pero es mejor en el astigmatismo hipermetrópico. Curiosamente, la tasa de regresión de la hipermetropía esférica es mucho mayor que la tasa de regresión del astigmatismo hipermetrópico. Por lo tanto, es válido todavía hacer una ablación de astigmatismo hipermetrópico, preferentemente con LASIK. Y si no es presbita, como sabemos, mejor el liofáquico. Existen muchas altas hipermetropías en jóvenes en que, curiosamente, también encontramos una cámara anterior relativamente profunda que nos permite instalar o implantar un lente hipermetrópico fáquico y andan igualmente bien. Eso sí, como no tienen el hoyito central en estos casos, hay que seguir haciéndole iridotomía periférica previa. Ahora, en lentes post-LASIK hipermetrópico, es decir, cuando tenemos una regresión y que lo estamos viendo cada vez más y ya lo estamos viendo hace tiempo, las regresiones hipermetrópicas de los LASIK hipermetrópicos, ¿cierto? No nos queda otra que hacer una aspiración de cristalino transparente e implantar un lente intraocular. Ahora, aquí el desafío no es igual implantarlo que en un ojo virgen. La predictibilidad cambia, el cálculo del lente es más difícil y las fórmulas que hay que ocupar teóricamente, o las que andan mejor, son la Barrett-Truca y la GXL. En general nosotros lo calculamos por ambas o por varias y manejando el ojo dominante y el ojo no dominante, bueno, uno minimiza el error refractivo de este retratamiento del LASIK hipermetrópico, finalmente. Pero hay que advertir, eso sí, la mayor impredictibilidad. Ahí tenemos un caso, ¿cierto?, en que en el ojo derecho nos da la Barrett-Truca de 2350 con una refracción postoperatoria predecida, digamos, por la fórmula de más 0,10 y sin embargo el equivalente esférico quedó en menos 0,375. Y en el ojo izquierdo, que habíamos elegido un lente un poquito miope, ¿cierto?, para darle mayor profundidad de foco, con una refracción residual de 0,46 nos dio un equivalente esférico de 0,875. Es decir, no estamos tan lejos, pero no es lo que uno espera. Y eso hay que advertirlo al paciente. Ahora, en estos casos es muy bueno poner un lente de foco extendido. Y multifocal o foco extendido o foco aumentado. Es mucho mejor, y está demostrado, ya lo veremos, de que obtiene mejores visiones y mejor calidad visual un foco extendido cuando hay una ablación, sobre todo hipermetrópica previa. Y uno busca una mini monovisión, ¿cierto? Y ahí podemos ver el gráfico. ¿Qué hice? Ahí podemos ver el gráfico, ¿cierto?, en que la curva de difocus binocular es incluso mayor a la curva de difocus de cada ojo. Por lo tanto, de esta manera se minimiza el error refractivo y vamos a tener menos efectos adversos
disoptosia, etcétera, de los lentes trifocales. Por lo tanto, estaría indicadísimo, digamos, en estos casos, un lente de foco extendido. Este es el trabajo que señalaba en que comparan los lentes multifocales y ven que la proporción de los multifocales con foco extendido y ven que la proporción de ojos con los multifocales sin corrección mayor de 20-25 es de 0,79 versus 0,94 en los de foco extendido, ¿cierto? Y concluye este trabajo, ¿cierto? Este metaanálisis, que los lentes para presbicias tienen buenos índices de eficacia, seguridad y predictibilidad en LASIK previo, pero alto riesgo de halos y glare. Por lo tanto, apoyan, ¿cierto?, el uso de lentes de foco extendido. Ahora, el LASIK o PRK post lente intraocular. Muchas veces tenemos un problema refractivo importante o por lo menos clínicamente importante con un paciente insatisfecho y por lo tanto tenemos que hacer un ajuste postoperatorio del lente intraocular. Primero que nada, a este ajuste hay que evitarlo, ¿cierto? Este defecto hay que evitarlo con varias fórmulas, tal como dijimos, tratar de poner en el ojo dominante, tratar de apuntarle mejor al ojo dominante, considerando el resultado del ojo no dominante, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de hacer LASIK, PRK, intercambio del lente en algunos casos específicos e incluso piggyback en altísimos hipermétropes, que todavía queda esa herramienta del piggyback en algunos casos muy extremos. El ajuste con láser post lente intraocular en LASIK previo sería seguro, efectivo, predecible y satisfactorio. Es decir, a veces estos pacientes, como este caso que viene aquí, por ejemplo, es un paciente masculino de 57 años en que tenía LASIK hipermetrópico en ambos ojos hace 12 años y tiene una regresión de ese nivel, de más 2,25, más 2,50, ¿cierto? Y obviamente no quiere usar lentes para lejos. Post ACC, se hace una ACC, ¿cierto? Y se produce, y sabemos que tiene una mayor impredictibilidad del cálculo del lente y queda con menos 0,5, con menos 1,5 y con menos 1,25, con menos 1,5. Es decir, un equivalente esférico negativo importante en que el paciente sigue descontento. La regresión por LASIK hipermetrópica fue de más 2,25 más o menos, ¿cierto? Después un equivalente esférico de 1,5 después de haber sacado el cristalino y se levanta el flap y se hace un nuevo retratamiento quedando con la refracción que podemos ver ahí más cercana. Pero la enseñanza aquí es que hay que advertir al paciente de manera tal de que se comprometa también con uno en buscar la solución definitiva después de los retratamientos. En los retratamientos podemos ver aquí que esta es la técnica preferida, digamos, para levantar el flap. Se ubica y con una muesca, con una mascada de la pinza colibrí, se toma el flap, ¿cierto? Y se levanta, en que es posible hacerlo incluso 20 años después del LASIK. Lo hemos hecho y no hay ningún problema. Bueno, otra circunstancia es el lente fáquico post-LASIK o post-PRK. Hubo una época, hace ya mucho tiempo, que hacíamos PRK, Andrés, para defectos refractivos enormes, alrededor de 10 y 11, hacíamos PRK en un comienzo, es increíble. Algunos quedaban increíblemente bien y que todavía los vemos y siguen bien, pero obviamente había un porcentaje importante de regresión. Y este es un caso en que se hizo hace 14 años PRK por esos niveles, ¿cierto? Y quedó con una regresión y un defecto residual de alrededor de 5 equivalentes esféricos, de menos 5, ¿cierto? En este caso, obviamente, no queda otra alternativa que poner un lente fáquico.
los cuales son tremendamente predecibles, tremendamente buenos desde el punto de vista del defecto refractivo final, y tenemos esos resultados en ambos ojos con el lente fáquico post-PRK de hace mucho tiempo. Este es otro caso de lente fáquico que tiene que sumarlo el doctor Berger a su serie, digamos, es de que aquí hubo un error en el eje, en la PRK por astigmatismo mixto. Se puso la ablación justamente a 90 grados del eje que debía ser, que debía corresponder. Y quedó con ese defecto refractivo, más 4,50 con menos 8,25. Imagínense lo contento que estaba ese paciente. Bueno, en el otro ojo quedó bien, el eje lo corrigieron bien y quedó 0,75 con menos 1. Le pusimos un lente tórico, un lente fáquico de cámara posterior y CL tórico, quedando con ese defecto refractivo, ¿cierto? Y finalmente le hicimos una PRK para llegar a ese defecto refractivo. Es decir, de este defecto refractivo de acá, quedamos con 2 cirugías, con 2 retratamientos, con un defecto refractivo bastante razonable. Otros casos de retratamiento post cirugía refractivo. Este es otro caso y podríamos seguir, pero estos ya son anecdóticos o son misceláneos, digamos, porque ya aquí no se puede normar nada, no se puede esquematizar nada. Pero es muy interesante este caso. Es un paciente de sexo femenino, ¿cierto?, en que se hizo una aspiración de cristalino transparente en ambos ojos, con un lente multifocal, quedando bastante bien, y ahí tienen el control de los 2 meses, 0,25, 0,25, 0,75. Es un resultado muy normal, ¿cierto? Y curiosamente, después, 2 años después o 3 años después, consulta por mala visión hace 2 meses por el ojo derecho. Y encontramos que tiene ese defecto refractivo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos explicar ese defecto refractivo en este paciente? Bueno, empezamos a buscar y vimos que ahí había una opacidad, ¿cierto? Perlas de Elschnig en un sector muy localizado, ¿cierto? Fuera, debajo de la óptica, ¿cierto? Por fuera y por dentro del saco. Le hicimos unos CT de polo anterior y vimos que este lente estaba inclinado. O sea, estaba inclinado por esta cantidad de perlas detrás de la óptica. Así que fuimos, lo limpiamos digamos, convencidos de que ese era el problema. Y ahí lo limpiamos bastante bien, etcétera, etcétera, quedando muy bien y con ese defecto refractivo nuevamente. Así que ahí tenemos otro retratamiento post cirugía refractiva un poco distinto. Bueno, otros son los intercambios por merma endotelial. Estas son reoperaciones o retratamientos, ¿cierto?, en que espero que ya se vayan terminando, en que nos toca sacar estos lentes de Artiflex o Artisan, ¿cierto?, para poner un lente de cámara posterior que no tiene merma endotelial. Como tal, también el doctor Berger ya lo señaló en un comienzo. Aquí tenemos los estudios que demuestran las curvas de sobrevida, ¿cierto?, de los lentes Artisan, en que se ha demostrado con el tiempo que disminuye el endotelio y el conteo endotelial, para qué hablar, y esto está absolutamente claro y se veía venir. Y nosotros los corneólogos en realidad nunca debimos poner estos lentes de cámara anterior sabiendo la fisiopatología de las queratopatías bulosas pseudofáquicas con lentes fijados al iris o de cámara anterior fundamentalmente. Este es otro caso en que lo veníamos viendo, en que bajando las células endoteliales desde hace un tiempo, ¿cierto?, por un lente Artiflex, bajaba, hasta que definimos y decidimos operarlo, y de ahí en adelante, ¿cierto?, con muy buena refracción postoperatoria por el intercambio de lente fáquico de cámara anterior por uno de fijación iridiana por uno de cámara posterior ICL, se estabilizó finalmente
con una buena funcionalidad endotelial aún del endotelio, ¿cierto? Este es el caso, este es otro caso de luxación de un artiflex, ¿cierto? Con las células endoteliales que ahí se ven en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, en que tenemos que ir a sacar el lente para posteriormente poner un lente ICL en cámara posterior. Bueno, esto ya lo vimos. Y esto lo único que quiero decir es de que el ICL tiene una tremenda predictibilidad, mejor, como ven en este estudio, mejor que el femtoLASIK, el LASIK, la PRK, la TransPRK y la PRK. Y si ustedes se ven el índice del ICL, el R es 0.99 prácticamente, versus 0.89, 96, que es el mejor, ¿cierto? 98, etc. Es decir, nosotros podemos confiar plenamente en la predictibilidad del lente fáquico, en todas las circunstancias. Y aquí podemos ver 0.99 y 1.08, los índices de eficacia y seguridad de las distintas técnicas. El lente ICL nuevamente tiene mejores índices y por lo tanto es muy seguro. Bueno, finalmente le presento este caso que nos tocó hace no tanto, ¿cierto? De un breakthrough, en que en estos casos lo que uno tiene que hacer es parar la cirugía refractiva primaria, ¿cierto? Inicial, esperar un tiempo y el retratamiento de esta cirugía refractiva va a ser, ojalá con un láser de superficie, una PRK eventualmente. Eso quería decir. Muchas gracias.